Buenas tardes, compañeros. Les habla Marta Yolanda Hernández Rico, estudiante de doctorado en educación. Estamos reunidos en esta tarde para reflexionar un poco acerca de las situaciones cotidianas en las cuales están inmersos nuestros estudiantes. El trabajo que hoy vamos a desarrollar es la presentación de unas situaciones reales que suceden dentro del ambiente educativo y a su vez argumentar de manera teórica buscando una explicación a cada caso presentado. Tengo el gusto de presentar a mis colegas César Riveros, Mónica Carvajal y Adriana Mojica, quienes vamos a socializar las siguientes teorías psicológicas. La teoría psicológica social de Leon Festinger, el aprendizaje social de Albert Bandura, el psicoanálisis del autor Sigmund Freud y cognitivismo de los autores Atkinson y Schiff. A esta proyección vamos a dar inicio argumentando sí o no la teoría que cada uno de nosotros va a presentar de acuerdo al caso real que tenemos cada uno de nosotros. Vamos entonces a dar inicio a nuestra conversación. Adriana, ¿sí o no está usted de acuerdo que en la siguiente situación cotidiana se refleja la teoría psicológica del cognitivismo de Atkinson y Sheffield y por qué? Presenta una evaluación cuyo instrumento a aplicar es un test de pregunta y única respuesta. Al terminar la evaluación, el profesor corrige e identifica que el alumno falló en un 60% de la evaluación. El profesor le devuelve su evaluación y le pide que la corrija. Bueno, Marta, con respecto al caso 1, del que se comenta, con lo del alumno sí aplica. ¿Por qué? Como primera medida, el cognitivismo se basa en un modelo de Atkinson y Sheffield, que consiste en el desarrollo de la memoria humana propuesta por Richard Atkinson y Richard Sheffield, como su mismo apellido lo indica. Este modelo surgió en 1968. Básicamente, estos dos psicólogos utilizaron este modelo para mostrar que la memoria humana puede ser dividida en tres tipos diferentes de memoria: memoria sensorial, memoria a corto y a largo plazo. Sabemos que la memoria es la capacidad mental que posibilita al sujeto en registrar, conservar y evocar experiencias a través de ideas, imágenes, acontecimientos y sentimientos. Bueno, en este orden de ideas se puede afirmar que sí es válida la situación que usted acaba de mencionar y se ajusta al modelo mencionado que está relacionado con la teoría psicológica del cognitivismo. Bueno, Adriana, ¿cómo se ve reflejada la teoría del cognitivismo en este caso específico? Bueno, Marta, como primera medida, el cognitivismo nació como reacción crítica al conductivismo. Postula un dualismo radical entre mente y cuerpo y considera que la primera, Bueno, Marta, partamos de algo. El cognitivismo nació como reacción crítica al conductivismo. Postula un dualismo radical entre mente y entre cuerpo y considera que la primera es la responsable del pensamiento y del aprendizaje que se da como mecanismo de procesamiento de información. Para el cognitivismo, en el cerebro se guardan representaciones mentales formuladas sin referencia a un contexto. La tarea de las ciencias cognitivas es descubrir las capacidades representacionales y de procesamiento que tiene la mente humana y su representación estructural y funcional en el cerebro. En este caso, lo que se busca en el estudiante es dar cuenta a través de la reflexión que llegue a la respuesta correcta. En una primera instancia, el alumno pudo haber recurrido
a una memoria sensorial, la cual registra la información que proviene del exterior durante un tiempo muy corto, a través de lo icónico, es decir, la vista, lo ecólico, que hace referencia al sonido, a los sonidos, lo áptico, el tacto, lo gustativo y lo olfativo. Esto suele suceder cuando el ser humano recuerda que alguna persona o un hecho solo con acordarse de una fragancia, u observar algunas situaciones y relacionarla entre otros. En este caso, el alumno no alcanza a recordar la respuesta correcta. Entonces, se ve obligado a acudir a la memoria a corto plazo, que consiste en la capacidad de recordar una cantidad insustancial de información durante un periodo de tiempo. Un ejemplo de esto es cuando a alguien se le da un número de teléfono y se le obliga a memorizarlo porque no hay forma de escribirlo. A la mayoría de las personas les resultará difícil recordar más de un puñado de dígitos, recordándolos durante un periodo de un tiempo largo. Se ha repetido en su mente una y otra vez y se ha memorizado. La memoria a corto plazo se descompone rápidamente. Generalmente desaparece en la mente de una persona a los 30 segundos. Cabe anotar que las tres memorias trabajan entrelazadas, una con otra. Es decir, cuando al alumno se le entrega la evaluación y se da una segunda oportunidad, recurre a las dos memorias anteriores y por supuesto a la última. En este caso, la memoria a largo plazo, que es la que le va a ayudar a encontrarse la respuesta a través de recursos. Estos recursos que emplean esta clase de memoria, como lo son la semántica, donde el alumno va a relacionar todo lo que tiene que ver con palabras, significados, conceptos, todo lo guardado en la conciencia. La episódica, todo lo relacionado con imágenes, y la de procedimiento, toda la información que puede recuperarse a través de capacidades motoras y cognitivas. En conclusión, si el profesor le da al alumno una segunda oportunidad, es porque está seguro de haberle dado un aprendizaje veraz, claro y eficaz. Es decir, sí se cumple en este caso. Según el caso Adriana presentado, ¿cree usted que la decisión del profesor fue la correcta y por qué? Claro que sí, Marta. Claro que fue una decisión correcta del profesor. El docente está guiándose de acuerdo al modelo de Atkinson y Shiffrin y la teoría psicológica del cognitivismo, donde se evidencia que el estudiante, a través del error, reflexiona nuevamente su respuesta, acudiendo a 3 clases de memoria. La mencionada del modelo, ya que la primera vez entregó la evaluación, se confió que sus respuestas estaban correctas, sin haber escudriñado las demás memorias. Como lo dije anteriormente, el docente, al devolverle la evaluación, está seguro de los aprendizajes que le transmitió al estudiante. Él sabe que al lograr el procesamiento de las 3 memorias alcanzará su objetivo y al mismo tiempo el éxito de la misma, lo cual lo sigue motivando esto al estudiante a adquirir nuevos aprendizajes. Gracias, Adriana. César, ¿sí o no en la siguiente situación cotidiana se refleja la teoría de la psicología de Sigmund Freud y por qué? Del caso. Gracias, Adriana. Continuamos con César. César, ¿sí o no en la siguiente situación cotidiana se refleja la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud y por qué? Adolescentes en proceso de separación o divorcio
y por lo tanto presentan bajo rendimiento académico y se vuelven retraídos. Bueno, Marta, muchas gracias. En cuanto hace referencia al caso, se presenta una dualidad, puesto que el psicoanálisis como tal para los padres que están separando, pues no aplica. Sin embargo, para los hijos, o sea, los estudiantes, ese caso de psicoanálisis funciona para unos, pero no funciona para otros. Es decir, el psicoanálisis podríamos decir que es selectivo, puesto que debe cumplir unos requisitos básicos para poder hacer este psicoanálisis, puesto que todas las personas poseemos sentimientos, pensamientos, deseos y recuerdos inconscientes. Por eso el psicoanálisis es el conjunto de todas estas ideas que nos llevan a profundizar en el estado de ánimo de cualquiera de las personas. Esos principios básicos del psicoanálisis se sustentan en el desarrollo de la personalidad, que según los estudios de Sigmund Freud queda marcada, fijada a los 5 años de edad. La forma en que nos comprometemos se encuentra influenciada en gran parte por nuestros impulsos inconscientes. Cuando la información del subconsciente, otro de los principios que debe tener el psicoanálisis es lo que tiene referencia a la forma en que nos comprometemos, que se encuentra influenciada por nuestros impulsos inconscientes. Cuando la información del inconsciente pasa a través de nuestro consciente, puede conducirnos a una catarsis y permitirnos lidiar con el problema. Cabe aquí anotar que dentro de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud se tienen algunos aspectos como la ello, el yo y el superyo, que son los principios básicos de los cuales estamos hablando. Por lo tanto, una persona que hace un psicoanálisis debe ayudar a traer ciertos aspectos del subconsciente a la conciencia mediante el uso de una variedad de estrategias psicoanalíticas, tales como el análisis de los sueños o cualquiera de las otras teorías y sistemas de análisis. El creador del psicoanálisis, o la persona que acuñó este término, fue el austriaco neurólogo Sigmund Freud, quien propuso las teorías respecto al psicoanálisis, basados pues en los aspectos que él consideró que teníamos cada uno de nosotros, que los manifesté anteriormente, como el yo y el superyo o superego. Las teorías de Freud son etapas psicosexuales, el inconsciente y el simbolismo de los sueños. Muchas de las observaciones y las teorías de Freud se basan en casos clínicos y estudios de casos, por lo que sus resultados difíciles de generalizar a una población mayor. Es decir, son casos muy puntuales, casos específicos, donde no se pueden generalizar con respecto a una población específica, y a diferencia de la psicología, que sí se puede generalizar algunos aspectos. Bueno, César, entiendo lo narrado anteriormente, pero quiero que me especifique cuáles son los principios básicos del psicoanálisis, para más entendimiento. Los principios básicos del psicoanálisis pues, se pueden fundamentar en el estudio de los problemas emocionales y psicológicos, como la depresión y la ansiedad, que pueden tener sus raíces en los conflictos entre la mente consciente e inconsciente. Es decir, en el yo, en el superyo y en la ella. Cuando la información del subconsciente pasa a nuestro consciente, puede conducirnos a una catarsis y permitir lidiar con el problema. La forma en que nos comprometemos se encuentra influenciada en gran parte por nuestros impulsos inconscientes. Lo otro que Sigmund Freud pudo manifestar dentro de su teoría es que el desarrollo de la personalidad está marcada principalmente por los acontecimientos de nuestra primera infancia.
y esa primera infancia pues va hasta los 5 años de edad. Y lo otro es que los expertos dicen que los aspectos del subconsciente, mediante el uso de una variedad de estrategias psicoanalíticas, tales como el análisis de los sueños y la libre asociación, nos puede permitir llevar ese inconsciente a la parte consciente y saber por qué es que la persona actúa de una u otra forma. Bueno, César, entonces aclárenme un poco qué es en sí la teoría del psicoanálisis. La teoría del psicoanálisis, según Sigmund Freud, son las 3 estructuras básicas de la personalidad. La ello, donde Sigmund Freud creía que la personalidad se compone de 3 elementos claves. Entonces, el primero es la ello, donde se encuentran todos los impulsos inconscientes básicos y primarios. La segunda estructura es el yo, que es el aspecto de la personalidad, también conocida como ego. Es la parte de la personalidad que debe hacer frente a las exigencias de la realidad. Ayuda a controlar los impulsos del ello y hace comportamientos de manera realista y aceptables para la sociedad. El ego nos obliga a satisfacer dichas necesidades de una forma socialmente aceptable, además de controlar las demandas del ello. El yo también ayuda a lograr un equilibrio entre nuestros impulsos básicos, nuestros ideales y la realidad. Y la última estructura dentro de la teoría es el superyo o el superego, que es el último aspecto de esta personalidad que contiene nuestros ideales y valores. Los valores y creencias que nuestros padres y la sociedad infunden en nosotros son la fuerza motriz del superyo y se esfuerza para hacer que nos comportamos de acuerdo con esta moral. Bueno, César, de acuerdo a lo que anteriormente explicó, ¿cuáles serían entonces los puntos débiles de la teoría del psicoanálisis? Como cualquiera de las teorías científicas, no todo tiene su parangón, sino que en este caso pues el psicoanálisis también tiene sus puntos débiles. Muchos de esos puntos débiles dentro del psicoanálisis se pueden medir y cuantificar. Otros no se pueden medir ni se pueden cuantificar, puesto que son específicamente personales y son del consciente y subconsciente, que son difíciles de poder determinar. La mayor parte de las ideas de Sigmund Freud se basaron en estudios de casos y observaciones clínicas en lugar de la investigación empírica o científica. Es decir, no hay un fundamento científico con respecto a las teorías. Y las teorías de Sigmund Freud exageran la influencia de las experiencias de la niñez, el sexo y la mente inconsciente. Lógicamente, pues, no podemos decir que todo dentro del psicoanálisis no funciona, pues tiene algunos puntos fuertes, como son las teorías del pensamiento, que contribuyen al desarrollo de la psicología experimental, que el psicoanálisis abrió una nueva visión de la enfermedad mental, puesto que antes se creía que los problemas personales no tenían ninguna solución, sino que eran trastornos psicológicos que debían ser tratados de otra manera diferente. Y pues la cantidad de literatura que Sigmund Freud dejó dentro de estas teorías son 19 textos de los cuales él sacó la experiencia. En cuanto específicamente al caso, pues podemos decir que para los padres no funciona el psicoanálisis porque son cuestiones de relación social interfamiliar. En cuanto a los estudiantes, para algunos sí le funciona, puesto que se identifican con uno de los padres y dentro de la teoría de Sigmund Freud, pues entonces eso se tomaría como algo dentro de la parte sexual y entonces venimos a hablar del problema de Electra, Edipo y todo lo demás, entonces sí entraría a funcionar el psicoanálisis en esta parte. Gracias, César, por su intervención. Continuamos ahora con Mónica Carvajal. Mónica, ¿sí o no
En la siguiente situación cotidiana se puede reflejar la teoría de la psicología social de Festinger y por qué. Ya. La situación. En un salón de clase de 11º grado se debe realizar 2 pruebas a los estudiantes. El caso 3 es el siguiente. En el salón de clase de 11º grado se deben realizar 2 pruebas a los estudiantes. Se les informa únicamente la persona que va a tener a cargo las actividades. El grupo A estaría a cargo de la psicóloga del colegio, una persona jovial, amable, y la cual se lleva con la mayoría de los estudiantes. El grupo B, liderado por el profesor más antiguo de la institución. Al hacer la escogencia, la mayoría de los estudiantes optan por la psicóloga. El grupo A tiene la misión de arborizar el parque junto al colegio y esta tarea durará todo el domingo. El grupo B realizará una salida a hacer un jumping para medir la velocidad de un cuerpo en cabina libre y adquirieron una nota que les ayudó a nivelar la asignatura. A la llegada del lunes se les preguntó a los estudiantes sobre las actividades. Todos quedaron muy conformes con sus decisiones. En este caso no se daría la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un término psicológico que define un tipo de mecanismo de defensa mental que ayuda a que nuestras creencias, actitudes y conductas sean más coherentes para nosotros. La disonancia cognitiva es el término acuñado por el psicólogo Leon Festinger en 1954 para describir el sentimiento de malestar psicológico producido por la presencia combinada de 2 pensamientos que no se siguen el uno del otro. Esto explica cómo las personas intentan mantener su consistencia interna. El autor sugirió que los individuos tienen una fuerte necesidad interior que les empuja a asegurarse de que sus creencias y sus conductas sean coherentes entre sí. Festinger propuso que a mayor incomodidad, mayor es el deseo de reducir la disonancia de los 2 elementos cognitivos. La teoría de la disonancia sugiere que si los individuos actúan de forma que contradicen sus creencias, entonces por lo general van a querer cambiarse y alinearse con sus acciones o viceversa. Cuando existe una inconsistencia entre estas, se genera un conflicto que conduce a la falta de armonía y es algo en que la gente se esfuerza por evitar. La forma más sencilla de describir el concepto es con un ejemplo. Las personas que continúan fumando 2 o 3 paquetes de cigarrillos diarios, a pesar de que las investigaciones demuestren que están acortando sus propias vidas y poniendo en grave riesgo su salud, ellos responden a esto con una disonancia cognitiva, con pensamientos como yo he tratado de dejar de fumar, es demasiado duro, no es tan malo como dicen, de qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar. Estos fumadores diarios justifican siempre su conducta a través de racionalizaciones o negaciones, al igual que la mayoría de la gente hace cuando se enfrenta a la disonancia cognitiva. Esta teoría ha sido ampliamente estudiada en el campo de la psicología. Presenta incomodidad, tensión o ansiedad en los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto con lo que hacen. Este displacer puede llevar a un intercambio de la conducta o a defender sus creencias para reducir el malestar producido por esta disonancia cognitiva. Bueno, Mónica, entonces la disonancia cognitiva se manifiesta de igual forma en todas las personas. A ver, Martija, no todo el mundo siente la disonancia cognitiva en el mismo grado. Las personas con una mayor necesidad de coherencia y de seguridad en su vida, por lo general, sienten los efectos de la disonancia cognitiva más
que los que tienen una menor necesidad de tal consistencia. No nos gusta creer que podemos estar equivocados, por lo que tenemos a limitar nuestra asimilación de información. Los psicólogos lo llaman el sesgo de confirmación. Tampoco nos gusta creer que nos equivocamos al tomar decisiones y que no somos tan sabios como creíamos. Por este motivo solemos justificar lo más racionalmente posible nuestras decisiones del pasado. Esto nos puede llevar a cometer más de una equivocación al rechazar alternativas tal vez mejores que nos podrían llevar por otro camino. Es por eso que muchas personas tratan de evitar reducir el mínimo de arrepentimiento en sus vidas y buscan el cierre total o definitivo de un evento o de una relación, y esto les reduce la posibilidad de una futura disonancia cognitiva. Entonces, ¿qué hacer con esa resonancia cognitiva? Bueno, entonces, ¿qué hacer con esta disonancia cognitiva? A pesar de todos los estudios sobre la disonancia cognitiva, poco se ha dicho de qué hacer al respecto y su grado de importancia. Si nuestros cerebros han evolucionado para pensar de esta forma y para ayudarnos a proteger nuestra propia visión del mundo, los sentidos de sí mismo o seguir a través de un compromiso. ¿Es esto algo más que tenemos que deshacer? Las personas podemos tener problemas con la disonancia cognitiva, ya que puede ser en su forma más básica una especie de mentira hacia uno mismo, lo llamado el autoengaño. Al igual que con todas las mentiras, todo depende del tamaño de la mentira y de la probabilidad de que nos haga daño en un futuro. Decimos mentiras piadosas todos los días en nuestras vidas sociales, que nos hacen grandes daños y ayudan a suavizar las situaciones comprometidas. Así, mientras que la disonancia cognitiva resuelve nuestra ansiedad interna al enfrentarnos a más de dos creencias o comportamientos opuestos. También puede reforzar inadvertidamente las futuras malas decisiones. Un estudio develó que las personas que son extrovertidas eran menos propensas a sufrir el impacto de la disonancia cognitiva y también eran menos propensas a cambiar de opinión, mientras que las personas introvertidas, por su parte, experimentaron un poco de molestia frente a la disonancia y eran más propensas a cambiar su actitud para poder considerarse con la mayoría del experimento. Entonces, Mónica, ¿podemos cambiar nuestra personalidad? Bueno, Martica, la conciencia de nosotros mismos parece ser una clave para entender cómo y cuándo la disonancia cognitiva puede jugar un papel en nuestra vida. Si necesitamos justificar o racionalizar nuestras decisiones o comportamientos constantemente, es que no tenemos muy claras nuestras creencias, lo cual podría ser una señal de disonancia cognitiva. Si nuestra explicación para algo es esa es la forma en que lo he hecho siempre o he pensado hacerlo de esta manera, esto también puede ser una señal. O que una vida no examinada no vale la pena vivirla. Nuestro reto será ser escéptico frente a estas respuestas. La conciencia de nosotros mismos puede ayudarnos en el tratamiento de la disonancia cognitiva, sobre todo al examinar los compromisos y las decisiones que tomamos en nuestra vida. Si observamos que nos movemos hacia adelante con nuestros pensamientos y las decisiones haciendo que nos sintamos mejor, tal vez la disonancia estaba tratando de decirnos algo. Cuando estamos equivocados debemos reconocer a tiempo para no continuar por el mismo camino nuestras valoraciones positivas o negativas tras una elección. Bueno, Marta, sí o no, en la siguiente situación cotidiana se refleja la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. ¿Y por qué? Pedro y Susana son tres amigos
estudiantes del grado séptimo. Los tres comparten el aula de clase y se llevan muy bien. Trabajan en conjunto y se entienden claramente en el desarrollo de las actividades. En ocasiones se presentan discusiones por qué Camilo actúa como su profesor de música. Es muy introvertido y no expresa sus emociones cuando algo no le gusta. Pedrito, por el contrario, es muy charlatán y expresivo. Le gusta dialogar con todos los compañeros de clase y hace amigos fácilmente por su forma espontánea de ser, pues actúa como su hermano Tony, un estudiante del grado décimo que es popular en el colegio. Y Susanita es una niña que canta y baila como Shakira. Le gusta su música y desea algún día poder ser como ella. Bueno, Mónica, en cuanto al caso presentado, sí se logra evidenciar la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Parto de que el aprendizaje es un proceso extraordinariamente complejo que está influenciado por una amplia variedad de factores. Debido a que el aprendizaje es tan complejo, existe una gran cantidad de teorías psicológicas para poder explicar este proceso. El psicólogo Albert Bandura propuso la teoría del aprendizaje social, la cual sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel primordial en este proceso. Esta afirmación de Bandura se evidencia claramente en nuestro caso porque presenta los casos de 3 estudiantes que realizan actividades de aprendizaje por imitación, también la realiza por modelamiento y por observación. Bueno, Martica, ¿en qué consiste la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura? Bueno, Moniquita, vamos a partir desde la primera mitad del siglo XX. Dice que la escuela comportamental de la psicología se convirtió en ese momento en una fuerza predominante. Los conductistas propusieron todo un aprendizaje que era el resultado de la experiencia directa con el medio ambiente a través de los procesos que se presentaban de asociación y de refuerzo. En la teoría del aprendizaje social, Albert Bandura está de acuerdo con estas teorías del aprendizaje conductista, que son teorías del condicionamiento. Sin embargo, además de esto, agrega 2 ideas fundamentales a esta teoría. La primera, el proceso mediador que ocurre entre los estímulos y la respuesta. Y en segundo lugar, el comportamiento se aprende del medio ambiente a través de un proceso observacional, que es lo que él afirma. Un ejemplo claro que podemos evidenciar en este aprendizaje social, los niños, inclusive nosotros los adultos, que nunca hemos practicado algún deporte en especial, como por decir el baloncesto, si nosotros logramos observar las acciones que realizan para poder realizar este deporte, lógicamente podremos aprender y podemos hacerlo en un momento dado. Las teorías conductuales del aprendizaje sugieren que todo aprendizaje es el resultado de asociaciones formadas por el condicionamiento, como el refuerzo y el castigo. La teoría del aprendizaje social de Bandura propuso que el aprendizaje también puede ocurrir simplemente observando las acciones de otros. De ahí que este fenómeno se conoce como el aprendizaje de manera observacional. Este aprendizaje puede ser empleado para explicar gran variedad de comportamientos, incluyendo a menudo a los que no pueden, tampoco pueden ser otras personas diferentes a las teorías del aprendizaje. Bueno, Martica, ¿cómo se aplica la teoría de Albert Bandura en el campo de la educación? Bueno, Martica, ¿cuáles son los conceptos claves en el modelo del aprendizaje social de Albert Bandura? Sí, claro, existen 3 conceptos fundamentales para esta teoría. El primero fundamental, la gente puede aprender a través de la observación. En uno de los experimentos más conocidos en la historia de la psicología, Bandura demostró que los niños aprenden e imitan comportamientos que han observado de otras personas. Los niños de los estudios de Bandura observaron a un adulto actuando violentamente hacia un muñeco bobo. Cuando más tarde se permitió a los niños jugar en una habitación sola con este muñeco, ellos comenzaron a imitar estos comportamientos agresivos que ellos habían observado anteriormente. Ya.
El segundo concepto claro que debemos tener son los estados mentales. Son muy importantes para el aprendizaje. El solo hecho de observar las acciones de otra persona no es suficiente para poder conducir el aprendizaje. El propio estado mental y la motivación juegan un papel importante en determinar si un comportamiento se logra o no aprender. Mientras que las teorías conductuales del aprendizaje sugirieron que era el refuerzo externo el cual generaba el aprendizaje, Bandura comprendió que el refuerzo no siempre proviene de fuentes externas. Bandura señaló que el refuerzo externo y medioambiental no era el único factor que influía en el aprendizaje y en el comportamiento. Describió reforzadores intrínsecos como una forma de recompensa interna, por ejemplo, el orgullo, la satisfacción y un sentido de logro. Este énfasis en pensamientos y condiciones internas ayudaron a conectar las teorías del aprendizaje con las teorías del desarrollo cognitivo, del cual estaba también de acuerdo Albert Bandura. Mientras que muchos manuales de texto ubican la teoría del aprendizaje social como una teoría conductual, el mismo Bandura lo describe como una teoría cognitiva social. De ellos es el aprendizaje no necesariamente que conduce a un cambio de comportamiento. Entonces, ¿cómo determinaríamos cuando algo ha sido aprendido? En muchos casos, el aprendizaje se puede ver inmediatamente cuando se manifiesta el nuevo comportamiento. Cuando se le enseña a un niño, por ejemplo, a montar en bicicleta, se puede determinar rápidamente, se observa que el niño ha aprendido si ha montado la bicicleta o no por sí solo, sin ayuda. Sin embargo, en ocasiones somos capaces de aprender nuevas habilidades a pesar de que el aprendizaje no puede ser observado inmediatamente. Mientras que los conductistas creían que el aprendizaje conducía a un cambio permanente en el comportamiento, el aprendizaje observacional demuestra que la gente puede aprender nueva información sin manifestar nuevos comportamientos. Aparece una situación muy interesante que es el aprendizaje por observación o el modelado. Los niños constantemente observan cómo se comportan las personas en su alrededor y se comportan de diferentes formas. Esto se ilustra de manera muy experimental con el muñeco bobo que realizó Bandura en su experimento en un principio. En este experimento los individuos que fueron observados se denominaron modelos. En la sociedad los niños actúan observando diferentes modelos y esos modelos pueden llegar a ser como los padres, los maestros y los amigos de su entorno. Estos modelos proporcionan ejemplos de comportamiento para observar e imitar a una persona en especial. Muy claro tenemos nosotros en la situación que presentamos de la niña Susana, donde se evidencia que el modelo a seguir es el modelo de una cantante muy famosa y quisiera ser como ella. Aquí se evidencia completamente el modelo del aprendizaje por modelación. Los niños prestan atención siempre a algunas personas y buscan imitar todo lo que ellas hacen, sin importar si tienen procesos que les sean favorables para su aprendizaje o no. En primer lugar, el niño reconoce e imita a las personas porque observa, percibe lo que hacen y en consecuencia pues imitan todos los comportamientos que puede presentar. Bueno, otro aspecto importante son 4 procesos que propone Bandura, que son medios para el aprendizaje que son importantes y son la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Algunas aplicaciones de la teoría del aprendizaje social se basan en estos 4 procesos que pueden determinar el aprendizaje de una persona. Bueno, Martica, ¿cómo se aplica la teoría de Albert Bandura en el campo de la educación? Bueno, Mónica, la teoría social de Albert Bandura ha tenido importantes implicaciones en el campo de la educación. Hoy en día, tanto los maestros como los padres reconocen la importancia de modelar comportamientos apropiados. Otras estrategias en el aula, como alentar a los niños a desarrollar su autoeficiencia, también están arraigadas en la teoría del aprendizaje social. Como observó Bandura, la vida sería increíblemente difícil e incluso peligrosa si tuviera que aprender todo lo que sabes por experiencia personal. Gran parte de nuestra vida está enraizada en sus experiencias sociales,
por lo que no es de extrañar que observar a otros desempeña un papel importante y vital en nuestra forma de adquirir los conocimientos y las habilidades. Al comprender mejor cómo funciona la teoría del aprendizaje social, se puede tener una mayor apreciación del poderoso papel que ejerce en el aprendizaje la observación y que puede llevarnos a poder trabajar este proceso de aprendizaje de la mejor manera. Tengamos en cuenta que lo que observamos también tiene que ver con todos los modelos positivos y los comportamientos positivos. No solamente se puede uno enfocar en los comportamientos o situaciones de manera negativa, sino también llevar al estudiante a que pueda observar y tomar imitación y observar actitudes y procesos que sean beneficiosos para su vida. Bueno, compañeros, mil gracias por sus aportes y por reflexionar sobre nuestro quehacer docente en aras de entender el contexto real de nuestra profesión y poder contribuir al mejoramiento de la educación en nuestro país. Muchísimas gracias a todos por esta presentación.